Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo cuándo sería su boda, jamás imaginé que esa llamada iba a partir mi vida en dos. No fue él quien respondió. Fue mi nuera. Me miró a través de la videollamada, con una sonrisa fría, calculada, y dijo: «Ah, nos casamos ayer. Solo invitamos a personas especiales». Personas especiales. Sentí el golpe como agua helada recorriéndome la espalda. Pero antes de continuar, me encantaría saber si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde donde estás viendo este video. Me encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Aún recuerdo esta historia, mi historia, que me quiebra la voz y el corazón al recordarla. La frase resonando en mi cabeza: personas especiales. Yo llevaba 3 años pagando la renta completa del departamento donde vivían. 10,000 pesos al mes, sin retrasarme nunca. Yo compré los muebles, el refrigerador, la estufa. Yo llené su despensa cuando no tenía nada. Yo cubrí gastos médicos urgentes. Yo resolví cada crisis. Y aún así, no era especial. Mateo estaba sentado frente a mí, con la mirada clavada en el piso. No dijo nada. No intentó explicarse. No me miró. Laura, en cambio, se sentó en el sillón con total comodidad. Ese sillón lo había comprado yo. Lo había elegido pensando en ellos, en su nuevo hogar, en la vida que estaban empezando. En mi closet, colgado todavía con la etiqueta, estaba el vestido que había comprado para la boda. Color claro, sencillo, elegante. Me costó 4,500 pesos. Lo compré imaginando las fotos. Yo al lado de mi hijo. Sonriendo. Fotos que nunca existirían. Durante semanas planeé todo. Aparté 20,000 pesos para dárselos como regalo. Llamé a mi hermana Diana, que vive en Monterrey, para contarle la noticia. Limpié mi casa de arriba a abajo pensando que vendrían después del civil a celebrar conmigo. Todo eso se desmoronó en segundos. ¿Y por qué no me avisaron?, pregunté finalmente. Laura encogió los hombros. No queríamos drama. Además, fue algo muy personal. Mateo por fin habló. Mamá, no es para tanto. Ya pasó. Ahí entendí algo doloroso. Para ellos, ya había pasado. Para mí, acababa de empezar. No discutí. No lloré frente a ellos. No grité. Me quedé en silencio, tragándome una mezcla de vergüenza, dolor y una humillación que no sabía cómo nombrar. Se fueron poco después. Esa noche me senté sola en mi recámara. Abrí el closet y vi el vestido. Lo toqué. Sentí una presión en el pecho. Una semana después, exactamente 7 días después de la boda a la que no fui invitada, el teléfono sonó. Era Laura. Su voz ya no era segura. Ya no era fría. Sonaba tensa. Renata, la renta está atrasada. El casero nos está presionando. Dice que si no pagamos esta semana nos va a sacar. ¿No hiciste la transferencia? Me quedé en silencio. Recordé todas las veces que corrí al banco. Todas las veces que cancelé mis propios planes. Todas las veces que puse sus necesidades antes que las mías. Laura, dije finalmente, ¿no te dije que solo ayudo a gente especial? Del otro lado de la línea, el silencio fue absoluto. Por primera vez en años. No era yo la que estaba temblando. El silencio del otro lado de la línea duró apenas unos segundos, pero a mí me parecieron eternos. ¿Cómo dices?, preguntó Laura finalmente, con una risa nerviosa. Renata, seguro estás bromeando. No, respondí. No estoy bromeando. Escuché su respiración acelerarse. Esa voz dulce que siempre usaba cuando necesitaba algo empezó a quebrarse. No entiendo, dijo. Nosotros siempre hemos sido especiales para ti. Tú misma lo has dicho muchas veces. Yo te veo como una segunda mamá. Mentiras. Palabras ensayadas.
Las mismas que había usado cada vez que necesitaba dinero. Laura, dije con calma, ustedes tomaron una decisión. Yo solo estoy respetándola. Pero, titubeó, no puedes dejarnos así. Tenemos compromisos. El casero no espera. Mateo está muy estresado. Ahí estaba. No habló de mí. No habló del daño. Habló de la renta. Habla con Mateo, dije. Yo ya no me encargo de eso. Colgué. Me quedé sentada en la cocina, mirando la pared, sintiendo como algo dentro de mí se acomodaba de una forma nueva y desconocida. No era alivio todavía. Era una mezcla de miedo y determinación. El teléfono volvió a sonar casi de inmediato. Mateo. No contesté. Sonó otra vez. Y otra. Luego llegó un mensaje. Mamá, contesta. Esto ya no es un juego. Leí esas palabras varias veces. Esto ya no es un juego. Nunca lo fue para mí. A las 2 de la tarde decidí salir a caminar. No porque tuviera algún pendiente, sino porque necesitaba aire. Caminé por las calles tranquilas del barrio, pasando por el parque donde llevaba a Mateo cuando era niño. Recordé cuando se caía de la bicicleta y corría hacia mí llorando, cuando me abrazaba fuerte y me decía que yo era lo único que necesitaba. ¿En qué momento empecé a creer que, para seguir siendo necesaria, tenía que pagar? Cuando regresé a casa, el teléfono volvió a sonar. Esta vez contesté. ¿Qué te pasa, mamá?, dijo Mateo, sin saludar. ¿Por qué cancelaste las transferencias sin avisar? Porque son mis cuentas, respondí. Y porque ya no voy a seguir pagando su vida. No puedes hacer eso de un día para otro, alzando la voz. Tenemos deudas. La renta. El coche. Las tarjetas. Deudas que ustedes adquirieron contando con mi dinero, dije. No con el suyo. Estás exagerando, dijo. Todo esto es por lo de la boda, ¿verdad? Ya pasó. No puedes seguir castigándonos por eso. Esa palabra me dolió más de lo que esperaba. No es un castigo, respondí. Es una consecuencia. Mateo guardó silencio unos segundos. Laura está muy afectada, dijo. Dice que te has vuelto fría. Fría fue enterarme por casualidad de que se casaron, respondí. Fría fue que no me dijeran nada. Fría fue que no fuera lo suficientemente especial. Eso fue un malentendido, replicó. No exageres. Mateo, dije, respirando hondo, durante 3 años pagué su renta. Compré sus muebles. Cubrí gastos médicos. ¿Cuántas veces viniste a verme sin pedirme dinero? No respondió. ¿Cuántas veces me llamaste solo para saber cómo estaba? Silencio. Eso es lo que más duele, continué. No el dinero. La indiferencia. Colgó sin despedirse. Esa noche casi no dormí. Pensé en cada transferencia. En cada solo este mes. En cada vez que me convencí de que ayudar era amar. A la mañana siguiente me miré al espejo. Me vi cansada. Pero también me vi distinta. Como si algo que había estado dormido durante años hubiera despertado. Preparé café y, por primera vez en mucho tiempo, no pensé en llamarlos. Saqué mis estados de cuenta y empecé a hacer números con calma, sin excusas. Renta, 10,000 pesos mensuales por 36 meses igual a 360,000. Despensa y servicios, aproximadamente 4,000 pesos mensuales igual a 144,000 pesos. Regalos, emergencias, préstamos que nunca regresaron, más de 120,000 pesos. Más de 600,000 pesos. Dinero que salió de mis ahorros. Del dinero que mi esposo me dejó para vivir tranquila. Del dinero que yo misma había trabajado durante décadas. Sentí ganas de llorar, pero no lo hice. Ese mismo día fui al banco. La ejecutiva me reconoció enseguida. Me había visto tantas veces ahí, siempre haciendo transferencias para Mateo.
Buenos días, señora Renata, me dijo. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero cancelar todas las transferencias automáticas, respondí. Todas. Levantó la vista, sorprendida. ¿Está segura? Estas transferencias llevan años activas. Más segura que nunca. Mientras firmaba los papeles, mi celular vibraba sin parar en la bolsa. No lo saqué. No quería ver quién era. Listo, dijo la ejecutiva. A partir de hoy no saldrá ningún pago automático. Cuando salí del banco sentí algo extraño. No era alegría todavía. Era ligereza. Como si me hubiera quitado un peso del pecho. No sabía aún que esa decisión iba a desatar algo mucho más grande. Ni que Mateo y Laura no aceptarían tan fácilmente perder lo que ya consideraban suyo. Pero ese día, por primera vez en años, mi dinero volvió a ser mío. Y con él, algo más importante. Mi voz. No pasaron ni 2 días desde que cancelé las transferencias cuando entendí que Mateo y Laura no pensaban aceptar mi decisión. La primera señal fue el silencio extraño. Ya no había llamadas insistentes. Ya no había mensajes de reproche. Ese tipo de silencio que no es paz, es estrategia. La tercera noche, mientras cenaba sola, escuché que tocaban la puerta. No fue un toque amable. Fue insistente, apurado. Abrí. Ahí estaban Mateo y Laura. Y con ellos, un hombre de traje oscuro, portafolio en mano, expresión profesional. ¿Qué es esto?, pregunté, sintiendo un nudo en el estómago. Laura sonrió con esa dulzura falsa que ya conocía. Renata, tranquila. Él es el licenciado Gómez. Solo vino para ayudarnos a aclarar una situación. ¿Aclarar qué?, respondí sin invitarlos a pasar. El abogado dio un paso al frente. Señora Renata, su hijo y su nuera están preocupados por ciertos cambios recientes en su conducta. Cancelar apoyos económicos de manera abrupta, cortar comunicación, aislarse, a su edad, esas decisiones pueden ser señales de confusión o estrés severo. Sentí como la sangre me subía a la cabeza. ¿Está diciendo que no estoy en mis cabales?, pregunté. Mateo evitó mirarme. Mamá, nadie está diciendo eso, solo creemos que necesitas apoyo. ¿Apoyo para qué?, repliqué. ¿Para seguir pagando su renta? Laura intervino rápidamente. Renata, tú sabes que te queremos. Pero esto ya se nos salió de las manos. Tenemos obligaciones. Contábamos contigo. Esa frase me heló. Contábamos contigo. No conmigo como madre. No conmigo como persona. Con mi dinero. No tienen nada que aclarar aquí, dije. Por favor, váyanse. El abogado abrió su portafolio. Antes de irnos, señora Renata, queremos explicarle una opción que podría facilitar las cosas para todos. Un poder legal temporal que permita a su hijo ayudarla a administrar sus finanzas, mientras usted se estabiliza emocionalmente. Lo miré incrédula. ¿Estabilizarme?, pregunté. ¿Por qué decidí dejar de mantenerlos? Laura dio un paso hacia mí y tomó mi mano con fingida ternura. Renata, entiéndelo. Todo lo que tienes algún día será de Mateo. Somos tu familia. Solo queremos evitar problemas. Ahí lo entendí todo. Para ellos, yo ya estaba en el futuro. Un futuro donde no importaba mi voluntad. Suelte mi mano, dije. Laura lo hizo, sorprendida por el tono de mi voz. Salgan de mi casa, ordené. Ahora. Mateo levantó la voz por primera vez. No puedes echarnos así. Tenemos derecho a intervenir si creemos que no estás bien. Y yo tengo derecho a decidir sobre mi vida, respondí. No estoy enferma. Estoy cansada de ser usada. El abogado cerró el portafolio lentamente. Esto no se va a quedar así, advirtió. Hay procedimientos legales. Hagan lo que tengan que hacer, respondí. Pero fuera de mi casa.
Los vi irse con el orgullo herido. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella, respirando con dificultad. Esa noche lloré. No de tristeza, de rabia acumulada. Por primera vez entendí que esto ya no era solo un conflicto familiar. Era una amenaza. A la mañana siguiente tomé una decisión. Llamé a un abogado que me habían recomendado hacía años, el licenciado Herrera, especialista en proteger a adultos mayores. Nos reunimos ese mismo día. Renata, me dijo después de escuchar toda la historia, lo que intentaron hacer anoche tiene nombre: abuso financiero familiar. Sentí un escalofrío. ¿Tan grave es? Pregunté. Sí, respondió. Y es más común de lo que imaginas. Cuando el dinero se corta, muchos familiares intentan cuestionar la capacidad mental del adulto mayor para recuperar el control. Me explicó con calma los riesgos. Y las soluciones. Lo primero, dijo, es protegerte legalmente. Cambiar cerraduras. Documentar todo. Y, sobre todo, no firmar nada. Ese mismo día fui a cambiar las cerraduras de mi casa. Instalé cámaras de seguridad. Abrí una nueva cuenta bancaria donde nadie más tuviera acceso. Esa noche, Laura volvió a llamar desde un número desconocido. Renata, por favor, no cuelgues, suplicó. Necesitamos hablar como adultas. Habla, respondí. Sabemos que estás molesta por la boda. Fue un error. Podemos arreglarlo. Podemos hacer una comida especial contigo. Pero ahorita lo urgente es la renta. ¿Cuánto deben? Pregunté. Silencio. 2 meses. 20,000 pesos, admitió. Pero no es solo por eso. Te extrañamos. ¿Me extrañas a mí o a mi dinero? Pregunté. Las dos cosas, respondió, sin darse cuenta de lo que acababa de admitir. Laura, dije con firmeza, durante 3 años fui su respaldo financiero. Y aún así no fui lo suficientemente especial para estar en su boda. Esa decisión fue suya. Esta es la mía. Colgué. Apagué el teléfono. Esa noche entendí algo que me dolió profundamente, pero que también me dio claridad. No estaba perdiendo a mi hijo. Estaba perdiendo una ilusión. Y aunque aún no lo sabía, lo peor todavía estaba por venir. Los días siguientes fueron inquietantemente silenciosos. Ni llamadas, ni mensajes, ni reproches. Ese tipo de calma que no tranquiliza, sino que anticipa. La tercera mañana después de que cambié las cerraduras, estaba tomando café cuando el timbre sonó. No fue un toque casual. Fue firme, profesional. Abrí la puerta y encontré a una mujer joven, bien vestida, con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa ensayada. ¿La señora Renata? Sí. Soy trabajadora social. Venimos a hacer una visita. Recibimos un reporte de que usted podría encontrarse en una situación de riesgo. Sentí un vacío en el estómago. Lo hicieron. ¿Puedo ver su identificación? Pregunté. Me la mostró. Todo parecía en regla. ¿Puedo pasar? Añadió. Es un procedimiento de rutina. La dejé entrar. Sabía que negarme podía jugar en mi contra. Se sentó en la sala y abrió su carpeta. Señora Renata, comenzó, nos informaron que usted ha presentado cambios recientes de conducta. Canceló apoyos económicos a su familia, dejó de comunicarse con ellos y realizó modificaciones de seguridad que podrían indicar paranoia. También se nos dijo que rechazó ayuda legal y médica ofrecida por sus hijos. Cada palabra estaba medida. Cada frase, diseñada para hacerme sonar inestable. Antes de responder cualquier cosa, dije con firmeza, voy a llamar a mi abogado. La mujer dudó un segundo. No es necesario si no tiene nada que ocultar. Es completamente necesario, respondí. Y estoy en mi derecho. Llamé al licenciado Herrera. Llegó en menos de media hora. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció.
Buenos días, dijo. ¿Trae una orden judicial? No, respondió ella, ya menos segura. Es solo una evaluación preventiva. Entonces mi clienta no está obligada a responder, replicó. Especialmente cuando el reporte proviene de personas que intentaron hacerla firmar un poder legal sin asesoría. Sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa. Aquí está la documentación completa, transferencias bancarias, depósitos, comprobantes. Más de 600,000 pesos entregados durante 3 años. También consta el ingreso no autorizado a su domicilio y el intento de control financiero. La trabajadora social hojeó los documentos. Su semblante cambió. Señora Renata, me preguntó, ¿usted administra sus finanzas? Sí. Pago mis servicios, mis impuestos y manejo mis cuentas. ¿Vives sola? Sí. Y me cuido perfectamente. ¿Toma medicamentos controlados? No. El licenciado añadió. Mi clienta fue evaluada recientemente y está en pleno uso de sus facultades. La mujer cerró la carpeta. No veo motivos para continuar esta visita. El reporte será cerrado. Cuando se fue, me senté. Las manos me temblaban. Esto va a escalar, me dijo el licenciado. Cuando el dinero se corta, muchos familiares recurren a declarar incapaz al adulto mayor. ¿Mi hijo haría eso? Pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Ya lo está intentando. Esa tarde llamé a mi hermana Diana. Renata, me dijo, esto ya no es solo dolor. Es peligro. Quieren tu dinero, aunque sea pasando por encima de ti. 2 días después llegó la confirmación. El licenciado Herrera me llamó temprano. Renata, presentaron una demanda por incapacidad mental. Solicitan que un juez nombre a Mateo como tutor legal de tus bienes. Sentí que el mundo se detenía. ¿Eso significa que podrían controlar mi dinero? Si ganaran, sí. Pero no lo van a lograr. Colgué y lloré. No de miedo. De duelo. Mi propio hijo estaba dispuesto a declararme incapaz para quedarse con lo que yo había trabajado toda mi vida. Esa misma semana comenzamos la defensa. El licenciado me llevó con la doctora Morales, una psiquiatra independiente especializada en evaluación de capacidad mental. Señora Renata, me dijo, esto no es personal. Es su mejor defensa. Pasé más de 2 horas respondiendo preguntas. Memoria, lógica, finanzas, emociones. Me pidió explicar por qué cancelé los apoyos, cómo manejaba mis cuentas, que sentía hacia mi familia. Porque entendí que me estaban usando, respondí. Y porque ayudar dejó de ser amor cuando se volvió obligación. La doctora tomó notas, sin juzgar. Al final cerró su libreta. Usted está plenamente capacitada. Sus decisiones son racionales y coherentes. Lo que vivió fue abuso financiero. Salí de ahí con alivio y con tristeza. Mientras tanto, las cámaras mostraban algo inquietante. Mateo y Laura pasaban frente a mi casa. Lento. Una y otra vez. A veces se detenían. Miraban. Se iban. Documenta todo, me dijo el licenciado. Cada visita suma. Una tarde, mientras regaba las plantas, una mujer mayor se acercó desde la casa de al lado. ¿Usted es la señora Renata? Preguntó. Sí. Soy Elena, su vecina. Ayer escuché voces fuertes aquí y me preocupé. ¿Está todo bien? La invité a pasar. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir. Al final, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Pasé por algo parecido con mi hija, me dijo. También pensó que yo era su plan de retiro. ¿Cómo terminó? Pregunté. Doloroso, pero necesario. Hoy tenemos una relación real. Sin dinero de por medio. Sus palabras me dieron algo que no sentía desde hacía semanas. Esperanza. 2 días después, el licenciado Herrera me llamó. Renata,
Ya tenemos fecha para la audiencia preliminar. Mi corazón se aceleró. ¿Cuándo? En 3 semanas. 3 semanas para que un juez decidiera si yo era dueña de mi vida, o si mi hijo podía quitármela legalmente. Esa noche casi no dormí. No por miedo, por claridad. Si iban a decir que yo estaba incapacitada, yo iba a demostrar, frente a todos, que lo único enfermo ahí era la ambición. Las 3 semanas previas a la audiencia fueron las más largas de mi vida. No porque tuviera dudas sobre mi decisión, sino porque entendí que Mateo y Laura estaban dispuestos a todo con tal de recuperar el control del dinero. Ya no se trataba de una conversación familiar. Era una batalla legal y emocional. El licenciado Herrera me pidió disciplina absoluta. Nada de llamadas. Nada de mensajes. Todo queda documentado, me repetía. Si se acercan, si te escriben, si pasan por tu casa, anótalo todo. Y así lo hice. Las cámaras mostraban algo inquietante. Mateo y Laura pasaban frente a mi casa casi todos los días. A veces despacio. A veces se detenían unos minutos. Nunca bajaban del coche. Era como si me estuvieran vigilando. Eso juega a nuestro favor, me dijo el licenciado. Muestra insistencia y presión. Mientras tanto, la demanda avanzaba. Leí con detenimiento cada hoja, cada acusación, cada palabra que intentaba pintarme como una mujer confundida, manipulable, incapaz. Decían que yo había dejado de pagar consultas médicas, acumulaba medicamentos sin tomarlos, mostraba paranoia por instalar cámaras, me aislaba de mi familia amorosa, era influenciada por vecinos y abogados oportunistas. Era una versión de mí que no reconocía. ¿Quién declaró todo esto? Pregunté. El licenciado respiró hondo. 3 testigos. Laura. Un vecino llamado señor Ramírez, y tu farmacéutico. Sentí un golpe en el pecho. ¿Mi farmacéutico? Lo engañaron, respondió. Ya lo sospecho. Pero tenemos que comprobarlo. Ese mismo día fuimos a la farmacia. Cuando el farmacéutico me vio entrar, se puso pálido. Señora Renata, dijo nervioso. Yo no sabía. ¿Qué fue lo que firmó? Preguntó el licenciado con calma. El hombre tragó saliva. Laura vino hace semanas. Dijo que estaba preocupada porque usted no tomaba bien sus medicamentos. Me pidió que firmara un documento confirmando que tenía compras irregulares. ¿Y qué medicamentos compro yo? Pregunté. Vitaminas, y a veces aspirina, admitió. No tiene recetas controladas. Entonces, ¿por qué firmó? Insistió el licenciado. Pensé que era para un trámite médico, no para una demanda, dijo, avergonzado. El licenciado asintió. Necesito una declaración escrita aclarando esto. Hoy. El farmacéutico aceptó sin dudar. Al salir, sentí una mezcla de rabia y alivio. Habían tenido que mentir, manipular, engañar a terceros. Eso decía más de ellos que de mí. 2 días después visitamos al señor Ramírez, el vecino que había declarado contra mí. Nos recibió con los brazos cruzados. Esa mujer está loca, dijo sin rodeos. Instaló cámaras, grita en la calle, se junta con desconocidos. ¿Alguna vez ha hablado con ella directamente? Preguntó el licenciado. No. ¿Sabe por qué instaló cámaras? No. ¿Sabe quiénes eran las personas con las que hablaba? No. El licenciado cerró su libreta. Entonces su testimonio es solo suposiciones. El hombre bufó. Pues yo digo lo que veo. Salimos de ahí sabiendo que su testimonio se caería solo. La última pieza era Laura. Ella había presentado un relato emocional, lleno de lágrimas, donde decía que yo había cambiado de la noche a la mañana. Eso es normal en estos casos, me explicó el licenciado.
Se presentan como víctimas preocupadas. Pero los números no mienten. Seguimos preparando la defensa. Revisamos cada transferencia, cada depósito, cada recibo. Más de 600,000 pesos en 3 años. Con esto, dijo el licenciado, podrías haber vivido tranquila, viajado, disfrutado. En cambio, financiaste la vida de 2 adultos que ni siquiera te invitaron a su boda. Esa frase me dolió, pero también me despertó. La noche antes de la audiencia casi no dormí. No por miedo, por tristeza. Tristeza de aceptar que mi hijo estaba dispuesto a declarar que yo no estaba bien con tal de quedarse con mi dinero. A la mañana siguiente me vestí con cuidado. Elegí ropa sobria. Nada llamativo. Nada que pudiera usarse en mi contra. Cuando llegamos al juzgado, los vi. Mateo llevaba un traje nuevo. Laura vestía de negro, como si fuera a un funeral. Tal vez lo era. El funeral de la relación que creían tener conmigo. El juez entró. Todos nos pusimos de pie. El abogado de Mateo tomó la palabra. Su señoría, estamos aquí porque la señora Renata ha mostrado un deterioro preocupante. Cortó el apoyo económico a su familia sin explicación, se aisló, tomó decisiones impulsivas y ahora se niega a recibir ayuda. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida. Luego llamaron a Laura al estrado. Lloró. Habló de amor, de preocupación, de miedo por mi estado mental. Cuando terminó, el juez asintió con gesto serio. Entonces el licenciado Herrera se levantó. Señora Laura, preguntó, ¿podría decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamó a mi clienta sin pedirle dinero? Laura se quedó en silencio. ¿Una fecha aproximada? No recuerdo. ¿Es cierto que usted se casó sin invitarla? Fue algo íntimo. ¿Y es cierto que le dijo que solo habían invitado a gente especial? Laura bajó la mirada. Eso fue un malentendido. Explique el contexto, por favor. No pudo. El juez levantó la vista. El ambiente empezó a cambiar. Y aún faltaba lo más difícil. Mateo. Cuando llamaron a Mateo al estrado, sentí un nudo en el estómago que me dejó sin aire por un instante. Ese era mi hijo. El niño que crié sola. El hombre que ahora estaba dispuesto a decir, frente a un juez, que su madre no estaba en condiciones de decidir sobre su propia vida. Mateo levantó la mano para jurar decir la verdad. Evitó mirarme. Señor Mateo, comenzó el abogado, ¿podría explicar al tribunal por qué considera que su madre necesita un tutor legal? Mateo carraspeó. Mi mamá siempre fue muy generosa, dijo, pero en los últimos meses cambió mucho. Se volvió distante, desconfiada, dejó de apoyarnos económicamente sin avisar y empezó a actuar de forma que nos preocupó. ¿Actuar de qué forma? Preguntó el juez. Instaló cámaras, dejó de contestarnos, se rodeó de personas que no conocemos, creemos que está siendo influenciada. Influenciada. Esa palabra me dolió más que cualquier otra. Como si yo no pudiera pensar por mí misma. El licenciado Herrera se levantó lentamente. Señor Mateo, dijo, ¿cuánto dinero recibió de su madre en los últimos 3 años? Mateo dudó. No lo sé con exactitud. ¿Le suena la cantidad de 600,000 pesos? Preguntó el licenciado con voz firme. Mateo tragó saliva. Mi mamá siempre fue muy generosa. Le voy a pedir que responda con un sí o un no, interrumpió. ¿Recibió usted esa cantidad o una muy cercana? Sí, aproximadamente. El juez levantó la mirada. ¿Podría explicar al tribunal en qué se utilizó ese dinero? Para gastos, respondió Mateo. Renta, cosas necesarias. ¿Su nombre aparece en el contrato de renta que ella pagaba? Preguntó el licenciado. No. ¿El dinero provenía de sus ingresos o de los de su madre? De ella. ¿Y aún así considera irracional que haya decidido dejar de pagar? Mateo no respondió. Otra pregunta, continuó el licenciado.
¿Cuántas veces visitó a su madre en los últimos 3 años sin pedirle dinero? El silencio fue pesado. ¿Una vez? ¿2? Insistió. Mateo bajó la cabeza. No recuerdo. ¿Recuerda cuántas veces la llamó solo para preguntarle cómo estaba? No contestó. El juez tomó nota. Señor Mateo, dijo, necesito respuestas claras. No lo sé, respondió finalmente. El licenciado Herrera dio el golpe final. ¿Es cierto que usted y su esposa entraron a la casa de mi clienta sin su permiso y revisaron documentos personales? Estábamos preocupados, respondió Mateo. ¿Es cierto que llevaron a un abogado para presionarla a firmar un poder legal? Queríamos ayudarla a organizarse. ¿Necesita usted, a sus 35 años, que su madre de más de 70 pague su renta? Mateo no pudo responder. El juez guardó silencio unos segundos más, observándolo con atención. Luego llamaron al vecino, el señor Ramírez. Repitió su versión: cámaras, gente extraña, gritos. Cuando el licenciado le preguntó si alguna vez habló conmigo directamente, respondió que no. Cuando le preguntó si sabía el contexto, dijo que no. Todo eran suposiciones. Después fue el turno del farmacéutico, quien explicó con vergüenza cómo fue engañado para firmar una declaración que no reflejaba la realidad. La señora Renata no tiene medicamentos controlados, dijo. Nunca los ha tenido. El ambiente en la sala ya no era el mismo. Entonces llegó mi turno. Me levanté despacio. Sentí cada año de mi vida en las piernas, pero también una firmeza que nunca había sentido antes. Juramenté decir la verdad y me senté frente al juez. Señora Renata, dijo, ¿puede explicar por qué decidió cortar el apoyo económico a su hijo? Respiré profundo. Porque entendí que el amor que yo creía tener era una relación basada en dinero, respondí. Mi apoyo era bienvenido. Yo, como persona, no. ¿Cuándo se dio cuenta de eso? El día que me enteré, por casualidad, de que se habían casado, y no fui invitada. Un murmullo recorrió la sala. ¿Cómo se sintió?, preguntó el juez. Humillada, respondí. Invisible. Y luego, usada. El abogado contrario intentó interrumpir, pero el juez lo detuvo. Continúe. Durante 3 años, seguí, pagué renta, muebles, despensa, emergencias. Más de 600,000 pesos. Nunca pedí nada a cambio. Solo respeto. Nunca llegó. ¿Se considera usted incapaz de manejar sus finanzas?, preguntó el juez. No, respondí con firmeza. He manejado mis cuentas toda mi vida. Pagué impuestos, servicios, ahorros. Decidir dejar de mantener a adultos sanos no es incapacidad. Es límite. El abogado de Mateo intentó hacerme tropezar con preguntas rápidas, insinuando confusión, soledad, manipulación. Respondí todas con calma. ¿Quién la convenció de cortar el apoyo? Nadie, respondí. Lo decidí yo. ¿No cree que exageró? Creo que exageré al permitirlo tanto tiempo. El juez pidió silencio. El licenciado Herrera presentó entonces el dictamen de la doctora Morales, confirmando que estaba plenamente capacitada, con funciones cognitivas por encima del promedio para mi edad. La balanza había cambiado. El juez anunció un receso para deliberar. 2 horas que se sintieron como una vida entera. Cuando regresó, todos nos pusimos de pie. Después de analizar las pruebas, dijo, este tribunal determina que la señora Renata se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. La solicitud de tutela queda completamente rechazada. Sentí que el aire volvía a mis pulmones. Además, continuó, este tribunal observa indicios claros de motivación económica en la demanda. Mateo bajó la cabeza. Laura apretó los labios. Había ganado el juicio. Pero aún no sabía que ganar el juicio no significaba que todo hubiera terminado. Cuando salimos de la sala,
El pasillo del juzgado se me hizo interminable. Había ganado. El juez había sido claro. La tutela había sido rechazada. Y aún así, no sentía celebración. Sentía una mezcla extraña de alivio, cansancio y un dolor profundo que no se iba con una sentencia. Mateo salió unos minutos después. Caminaba despacio, con los hombros caídos. Laura venía detrás de él, hablando rápido con su abogado, gesticulando con rabia contenida. Por un momento, pensé que Mateo se iría sin decir nada. Pero cuando pasó junto a mí, se detuvo. «Mamá», dijo en voz baja. Esto no tenía que llegar tan lejos. Lo miré. No con enojo. Con una tristeza serena. Llegó tan lejos porque nadie quiso escucharme antes, respondí. Ni tú. Laura se acercó de golpe. Esto no se queda así, dijo entre dientes. Nos dejaste sin nada. La miré directo a los ojos. No les quité nada, respondí. Dejé de dar lo que nunca fue suyo. El abogado de ellos intervino rápido, tomándolos del brazo. Vámonos, dijo. No es momento de hablar. Los vi alejarse por el pasillo. Laura seguía murmurando, visiblemente molesta. Mateo no volteó. Esa fue la última vez que lo vi tan de cerca. Al salir del juzgado, el sol me cegó por un instante. Respiré hondo. El licenciado Herrera caminaba a mi lado. Ganamos, me dijo. Pero esto no siempre termina aquí. Lo sé, respondí. Ellos no saben aceptar un no. Por eso vamos a protegerte más, dijo. Hoy mismo iniciamos el trámite para dejar todo blindado. Ese mismo día, regresamos a su despacho. Revisamos nuevamente mi testamento. Agregamos cláusulas claras. Dejamos constancia legal del intento de abuso financiero. Cualquier nuevo contacto, me dijo, debe ser por la vía legal. Y si regresan a tu casa sin permiso, llamas a la policía. Asentí. Ya no me temblaban las manos al escuchar esas palabras. Los días siguientes fueron extraños. No hubo llamadas. No hubo mensajes. No hubo disculpas. Pero las cámaras seguían mostrando algo inquietante. Mateo y Laura pasaban frente a mi casa. Una vez por la mañana. Otra por la tarde. A veces se detenían unos segundos. A veces solo bajaban la velocidad. Están buscando algo, me dijo el licenciado. Un error. Una reacción. No se las di. Una tarde, mientras tomaba café, mi vecina Elena tocó a la puerta. ¿Cómo te sientes ahora?, me preguntó. Como si hubiera corrido un maratón emocional, respondí. Pero sigo de pie. Eso es fortaleza, sonrió, aunque duela. Empezamos a pasar más tiempo juntas. Caminábamos por las tardes. Hablábamos de cosas simples. De la vida. De los errores que cometimos creyendo que amar era sacrificarnos sin límite. Una noche, no pude dormir. No por miedo. Por recuerdos. Recordé cada cumpleaños de Mateo. Cada sacrificio. Cada vez que puse sus necesidades por encima de las mías. Recordé el día que enviudé, cuando prometí que nunca le faltaría nada a mi hijo. Cumplí esa promesa. Quizá demasiado bien. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Número desconocido. No contesté. Sonó de nuevo. Contesté. Renata, dijo Laura. Tenemos que hablar. Habla, respondí. Esto se nos fue de las manos, dijo. Nadie quería hacerte daño. Entonces no debieron intentar quitarme el control de mi vida, respondí. Mateo está muy mal, añadió. Perdimos el departamento. El casero nos sacó. No sentí alegría. Tampoco culpa. Lo siento, dije. Pero esa no es mi responsabilidad. ¿Así de fácil?, dijo, con la voz quebrada. Después de todo lo que hiciste por nosotros.
Precisamente por eso, respondí. Porque hice demasiado. Laura guardó silencio. Renata, susurró. ¿De verdad no vas a ayudarnos? No como antes, dije. Si algún día quieren una relación conmigo, será sin dinero de por medio. Colgué. Apagué el teléfono. Esa noche entendí algo definitivo. Ellos no extrañaban a la madre. Extrañaban la cuenta bancaria. Pasaron las semanas. Mateo y Laura dejaron de pasar frente a mi casa. Las llamadas cesaron por completo. El licenciado Herrera me llamó un viernes. Renata, quiero que sepas algo, me dijo. Lo que hiciste hoy va a protegerte toda la vida. Y posiblemente ayude a otros si decides denunciar formalmente. Colgué y me senté en silencio. Había perdido una relación, pero había recuperado algo más grande, mi dignidad. Y aunque aún no lo sabía del todo, la etapa más importante de mi vida apenas estaba comenzando. Los días posteriores al juicio se acomodaron en un silencio distinto. Ya no era el silencio tenso de la amenaza, ni el silencio cargado de reproches. Era un silencio limpio, como cuando una tormenta se va y deja el aire respirable. Por primera vez en años, mis mañanas no empezaban con ansiedad. Me despertaba sin revisar el celular. Preparaba café sin pensar en transferencias. Desayunaba sin hacer cuentas mentales. Y, aún así, el proceso interno apenas comenzaba. Porque ganar un juicio no borra de golpe décadas de costumbre. No borra el impulso automático de resolver. No borra la culpa que se instala cuando una madre deja de sacrificarse. La primera semana me descubrí pensando, ¿y si exageré? ¿Y si pude ayudar un poco más? ¿Y si esto termina por romperlo todo? Entonces recordaba a Mateo en el estrado, incapaz de mirarme a los ojos, declarando que yo no estaba bien. Y la culpa se disipaba. Una tarde decidí ordenar papeles viejos. Abrí cajones que no tocaba desde hacía años. Estados de cuenta, recibos, sobres con anotaciones a mano. Ahí estaba mi historia financiera completa. No solo números, sino decisiones. Cada transferencia tenía una razón escrita al margen. Renta urgente. Médico. No les alcanza este mes. Prometieron devolverlo. Leí esas notas como si fueran cartas de una mujer que ya no era yo. Esa mujer vivía con miedo de perder el cariño de su hijo. Esa mujer confundía amor con rescate. Esa mujer creía que decir no era traicionar. Me senté en la cama con un nudo en la garganta. Ya basta, me dije en voz alta. Al día siguiente llamé a Diana. Hay algo que no te he contado, le dije. Me siento culpable, a ratos. Eso es normal, respondió. Te pasaste años entrenándote para ponerte al final. No se desaprende en una semana. ¿Y si nunca me perdona? Pregunté. Diana guardó silencio unos segundos. Renata, el perdón no puede ser el precio de tu dignidad. Colgué sintiendo una claridad dolorosa, pero necesaria. Esa misma semana, Elena me invitó a una reunión pequeña en su casa. Un grupo de mujeres mayores del vecindario. No era terapia formal. No había expertos. Solo historias. Cada una habló de algo parecido. Hijos adultos que pedían dinero. Familiares que confundían apoyo con obligación. Mujeres que se sentían útiles solo cuando daban. Cuando llegó mi turno, conté todo. No omití nada. Al terminar, una mujer llamada María me tomó la mano. Lo que te hicieron tiene nombre, me dijo. Y no fue tu culpa. Esa frase me quebró. Porque hasta ese momento, una parte de mí seguía creyendo que sí lo era. Las semanas pasaron. Empecé a hacer cosas pequeñas, pero simbólicas. Me inscribí a un taller de pintura que siempre quise tomar. Compré plantas nuevas para el balcón. Caminaba por el centro sin prisa, sin reloj, sin pendientes ajenos. Un día,
Mientras pintaba, me sorprendí sonriendo. No una sonrisa nerviosa. No una sonrisa de compromiso. Una sonrisa tranquila. El licenciado Herrera me llamó un viernes por la tarde. Renata, todo quedó cerrado legalmente, me dijo. No hay recursos pendientes. Estás completamente protegida. Gracias, respondí. No solo por el trabajo, por creerme desde el principio. Eso fue fácil, dijo. Los hechos hablaban solos. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Pensé en Mateo. No con rabia. Con una tristeza serena. Pensé en lo que pudo haber sido. Y en lo que ya no sería. Una noche, semanas después, sonó el celular. Número desconocido. Contesté. Mamá, dijo la voz de Mateo. Mi corazón dio un salto involuntario. Hola, respondí con cautela. Solo quería saber si estás bien. No preguntó por dinero. No pidió ayuda. No reclamó. Estoy bien, dije. De verdad. Hubo silencio. ¿Yo? Empezó. Todo se salió de control. Sí, respondí. Se salió cuando dejaron de verme como tu madre. No discutimos. No nos reconciliamos. Pero por primera vez, habló sin exigencias. Necesito tiempo, dijo. Yo también, respondí. Colgamos. No lloré. Eso también era nuevo. Entendí que mi vida ya no giraba alrededor de lo que él hiciera o dejara de hacer. Pasaron 2 meses. Tomé una decisión grande. Vendí la casa. No por huir, sino porque ya no representaba la vida que quería. Me mudé a un departamento más pequeño, luminoso, cerca del centro. Vendí con calma, sin presión, con asesoría. Con parte del dinero hice algo que jamás pensé. Doné una cantidad importante a una asociación que protege a adultos mayores del abuso familiar. Cuando firmé el donativo, sentí algo profundo. Estaba transformando el dolor en protección para otros. Con el resto, empecé a vivir. Viajé. Tomé clases. Hice amigos nuevos. Una noche, sentada en el balcón, mirando las luces de la ciudad, pensé en la mujer que fui. La que creía que el amor se compraba. La que tenía miedo de quedarse sola. La que se vaciaba para que otros se llenaran. Esa mujer ya no existía. Había aprendido algo tarde, pero completo. Amar no es sacrificarse hasta desaparecer. Ayudar no es dejarse usar. Y decir no no rompe familias, revela verdades. Aún faltaba un último cierre. Uno interno. Uno definitivo. Y llegaría cuando menos lo esperaba. El cierre no llegó de golpe. Llegó en silencio. Llegó una mañana cualquiera, mientras acomodaba cajas en el departamento nuevo, rodeada de cosas que por fin había elegido solo para mí. Cada objeto estaba ahí porque yo lo quería, no porque alguien lo necesitara. Mientras ordenaba, encontré una carpeta vieja. Dentro estaban fotos de Mateo cuando era niño. Cumpleaños, festivales, tardes en el parque. Me senté en el piso y las miré una por una. No lloré. Las observé con gratitud y con aceptación. Entendí algo que me había costado años admitir. Yo sí fui una buena madre. El hecho de que mi hijo tomara malas decisiones como adulto no borraba todo lo que hice bien. Esa verdad me dio una paz que nunca había sentido. Esa misma tarde salí a caminar por el centro. Entré a una cafetería pequeña, me senté cerca de la ventana y pedí café sin mirar el precio. Un detalle mínimo, pero simbólico. Durante años, cada gasto personal lo comparaba con lo que podría necesitar Mateo. Ya no. Mientras bebía el café, una mujer de mi edad se acercó a mi mesa. Perdón, me dijo, ¿usted es Renata? Asentí, sorprendida. Mi hermana trabaja en la asociación a la que usted donó dinero, continuó. Quería decirle, gracias.
No sabe cuántas mujeres necesitan saber que no están locas por poner límites. Sentí un nudo en la garganta. Gracias a ustedes, respondí. Yo también necesité saberlo. Nos despedimos con un abrazo corto, sincero. Al llegar a casa, el celular vibró. Era un mensaje de Mateo. Mamá, estoy en terapia. No te escribo para pedirte nada. Solo quería que lo supieras. Leí el mensaje varias veces. No respondí de inmediato. No porque no me importara, sino porque ya no sentía urgencia. Ya no sentía que todo dependía de mí. Esa noche respondí. Me alegra que estés buscando ayuda. Te deseo paz. Nada más. No promesas. No dinero. No rescates. Solo un deseo honesto. Las semanas se convirtieron en meses. Mi vida se llenó de rutinas nuevas. Clases de pintura. Comidas con amigas. Viajes cortos. Siestas sin culpa. A veces, el recuerdo dolía. Otras veces, ya no. Un día, mientras pintaba, entendí algo definitivo. No había perdido un hijo. Había perdido una relación basada en dependencia. Y eso, aunque triste, era necesario. Una tarde recibí una llamada del licenciado Herrera. Renata, me dijo, quería avisarte algo. La asociación con la que colaboras quiere invitarte a dar un testimonio. Muchas personas se identifican con tu historia. Me quedé en silencio. No para exponer detalles, añadió. Solo para decir que es posible decir basta, y seguir viviendo. Acepté. No porque quisiera hablar del dolor, sino porque quería hablar de la salida. El día que conté mi historia frente a otras personas, vi en sus ojos lo que yo misma tuve durante años: miedo, culpa, confusión. Y también vi esperanza. Cuando terminé, una mujer se acercó llorando. Pensé que yo era mala madre por decir no, me dijo. Le tomé las manos. No eres mala madre, respondí. Eres una mujer que aprendió a cuidarse. Esa noche, de regreso en casa, me senté en el balcón. Miré el cielo. Pensé en todo lo que había pasado desde aquella frase. Solo invitamos a gente especial. Sonreí con tristeza, porque entendí algo esencial. No fui invitada a una boda, pero fui invitada a recuperar mi vida. Hoy tengo 72 años. Y aprendí, quizá tarde, pero de forma completa, que el amor verdadero no se compra. La familia no se construye con culpa. Y la dignidad no se negocia, ni siquiera por los hijos. Si estás escuchando esta historia y algo dentro de ti se movió, no lo ignores. Tal vez no necesitas dar más. Tal vez necesitas detenerte. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? Y si esta historia te ayudó, compártela. Nunca sabes a quién puedes salvarle años de silencio. No olvides suscribirte, juntos podemos formar una hermosa comunidad. Gracias por escucharme. Hasta la próxima.